Bienvenidos. Es bueno que analicemos después de los temas anteriormente expuestos, que para muchos son un poco pesados en cuanto al contexto histórico y todo eso. Pero es bueno clarificar cómo se desarrolló todo el ambiente en la deportación, ya que existe normalmente, quizás por simplificar la historia, una serie de detalles que sería bueno hoy aclarar. Quizás no tan en el fondo teológico, sino que en el fondo histórico que vuelvo a insistir que es importante también tener en cuenta, ya que no es una fábula ni es una historia lo ocurrido al pueblo de Israel, ya que asienta una verdad histórica, una trascendencia de dignidad, de delegación sanguínea histórica, hace que tengan un asentamiento de base histórica, de base arqueológica, de base narrativa, que le da peso tanto a la existencia de Judá hoy día como nación de Israel, y que le da también un sustento histórico al cristianismo en sí también, que está insertado en un adoctrinamiento histórico teológico. O sea, en otras palabras, asimilar esto como algo real, histórico, que se manifiesta teológicamente, claro, es maravilloso, pero que tiene una sustentación histórica. Profundizar en esto es importante para nuestra propia cultura, para nuestro propio desarrollo. En general, las figuras centrales del periodo, para que lo entendamos, serían 4 profetas. Sería Ezequiel, Jeremías, Daniel, Habacuc. Ezequiel es el profeta que fue deportado a Babilonia antes de la caída de Jerusalén, porque la deportación se llevó a cabo en 3 secciones, para que lo entendamos, no una sola, que es la que la mayoría de la gente piensa, que llegaron los babilónicos y llevaron a todo al tiro. No, la deportación fue hecho en 3 secciones, y en esas secciones queremos detallarlo en una forma importante. El profeta entonces Ezequiel, que fue deportado a Babilonia antes de la caída final de Jerusalén. Jeremías sabemos que se quedó por una simpatía, por decirlo así, de Nabuzaradán, que se dio cuenta de que él estaba siendo maltratado por el gobierno el cual estaban ellos derribando. Se quedó en la deportación y sus cartas fueron a los exiliados en Babilonia. Fue el que profetiza los 70 años de duración de esa deportación. Daniel, el joven de la nobleza, llevado a la corte de Nabucodonosor. Y Habacuc, quien cuestionó el castigo de parte de Dios con respecto a esto. Isaías es uno de los profetas que profetizó la llegada de los babilónicos, profetizó incluso la caída de Babilonia. Él no vio todo eso, por si acaso. Él no presenció la deportación, no presenció nada de esto. Isaías es un personaje que acompaña la profecía en sí, pero muere bajo el hijo de Ezequías, Manases, y la forma de martirio, que también hay que dejarlo importante para que vamos entendiendo el contexto. Mucho antes de la deportación a Babilonia, él fue perseguido por este rey Manases, hijo de Ezequías, que quede claro que acabamos de pasar por ahí. Él denuncia las idolatrías y denuncia la maldad de este rey. Entonces dicen que Isaías intentó esconderse dentro de un tronco hueco de cedro, que milagrosamente se abrió un poco para recibirlo dentro. Pero fue sorprendido por los que los perseguían, y el rey ordenó que el árbol fuese aserrado por la mitad con el profeta dentro. ¿Qué es lo que da testimonio Hebreos 11:37 cuando menciona de que algunos fueron aserrados? La tumba de Isaías en Jerusalén, y se asocia a cercanía a la ciudad de David, específicamente en el valle de Cedrón, debido a su estrecha relación con el rey Ezequías. Jeremías nunca fue deportado a Babilonia, permaneció en Jerusalén durante las 3 invasiones. La final fue la que destruyó toda la ciudad y quemó todo. Edad del inicio del cautiverio, tenía aproximadamente 40 años, llevaba ya 22 años ejerciendo su ministerio profético. Y en la destrucción de Jerusalén, la final, la tercera, él ya tenía 60 años, cuando Jerusalén ya fue destruida y el templo derribado y quemado. Esos son los datos más importantes. Muere en el exilio, a diferencia de los otros que fueron llevados a Babilonia. Él tiene un destierro forzado. Tras la caída de Jerusalén en el año 586, Jeremías quiso quedarse en Judá,
Sin embargo, tras el asesinato del gobernador Gedalias, un grupo de judíos temerosos a la represalia babilónica huyó a Egipto, obligando a Jeremías y a su escriba Baruc a ir con ellos. Según la tradición más aceptada, mencionada por autores antiguos como Tertuliano y Jerónimo, sostienen que Jeremías terminó su vida por haber seguido reprendiendo a los compatriotas que estaban en Egipto por sus idolatrías. Enfurecidos por sus constantes advertencias y sus constantes reprimendas, el propio pueblo judío de Egipto decide lapidarlo. Lo apedrearon hasta la muerte en la ciudad de Tafnes. Lamentable. Al igual que Isaías y Jeremías, la Biblia no detalla la muerte de Ezequiel ni de Daniel, pero las tradiciones judías, cristianas e incluso islámicas nos ofrecen relatos de sus últimos días. El final de Ezequiel vivió un martirio entre los exiliados a Babilonia a orillas del río Quebar. Según el texto antiguo de Vidas de los Profetas, Ezequiel fue asesinado por un líder del pueblo en el exilio. El motivo habría sido que el profeta empezó a reprenderlo por su idolatría y no abandonar las costumbres babilonias que había adquirido. En lugar de la sepultura se dice que fue enterrado en la tumba de Arphaxad, hijo de Sem, en Babilonia. Hoy en día la tumba de Ezequiel en Kif, Irak, es un sitio histórico que ha sido visitado tanto por judíos como por musulmanes durante siglos. El final de Daniel, que como joven fue llevado en cautivo a Babilonia, como dije, dentro del primer grupo selecto, porque era un joven distinguido, educado, casi un príncipe, llegó a Babilonia siendo adolescente. Sobrevivió a toda la cautividad 70 años, se estima, murió alrededor de los 85-90 años, bajo el reinado del imperio persa Ciro y Darío. No retornó con el grupo de Esdras y Nehemías, sino que terminó su vida bajo el imperio persa, porque era un consejero de Estado. Destino final, aunque el libro bíblico termina con la promesa de Daniel que descansaría para heredar en el fin de los días. La tradición sugiere que murió en la ciudad de Susa, en el actual Irán, como un alto funcionario estatal del imperio persa. La tumba de Daniel está en Susa, según toda la tradición. Se reconoce por su distintiva cúpula cónica escalonada. Es un lugar de peregrinación activo para musulmanes judíos locales. Existen otros sitios que reclaman sus restos, como Samarcanda. No es extraño porque ahí viene una historia con respecto a que llevaron unas partes de su cuerpo a ese lugar. Existe el mausoleo Samarcanda, Uzbekistán. Es un sitio fascinante porque alberga un sarcófago que, según la creencia popular, crece con el tiempo. Aquí detallo lo que se sabe de esa sepultura en 2015. El sarcófago mide actualmente 18 metros de largo, según la tradición está creciendo. ¿Cómo llegaron los restos ahí? Bueno, según la historia dice que Tamerlán, que es uno de los grandes personajes de la historia en el sector ruso, por decirlo así, trajo una reliquia del profeta, presuntamente un brazo y una pierna desde Susa, Irán, ya que la razón práctica es que este personaje, Tamerlán, quería dominar el lugar, encontraba el impedimento que él no podía tomar ese lugar a pesar del bloqueo y todo, y le dicen que es por la sepultura y la cercanía de la sepultura de Daniel. Entonces, por lo tanto, él decide robar parte de este cuerpo y llevarlo a su ciudad. Es un punto importante de peregrinación. Lo que sí se cuenta, por ejemplo, de que existen dos razones, ya que cuando trajeron el cuerpo al lugar, brotó un manantial sagrado en el lugar. Y ese manantial todavía existe y la gente sigue bebiendo de su agua y dicen que es curativa y milagrosa. Existen los lugares, que quede claro, de estos personajes que en vida fueron tan importantes. El motivo de que Tamerlán tomara parte del cuerpo, el gran emperador de las estepas quería convertir a Samarcanda como la capital gloriosa del mundo, asegurar la prosperidad durante sus campañas en Asia Occidental. Tamerlán sitió la ciudad de Susa en Irán y la leyenda dice que la ciudad resistió ferozmente hasta que le informaron que estaba protegida por el espíritu del cuerpo de Daniel. Convencido de que el éxito de sus enemigos se debía a la presencia del profeta, Tamerlán decide llevarse las reliquias y traer parte de ellas a Samarcanda, buscando transferir esa bendición y protección divina de su imperio. Y eso es lo que sucede con la historia. Se cuenta que cuando
La caravana transportaba los restos, llegó a las afueras de Samarcanda, el caballo que las cargaba se detuvo y golpeó fuertemente el piso con sus cascos del lugar donde brotó un manantial que existe hasta el día de hoy, que les nombraba anteriormente. Tamerlán entonces interpretó como la señal divina de que debía construir un mausoleo que se edificó en ese lugar a orillas del río Sihab. Samarcanda es una ciudad diseñada para el profeta. La llegada de los restos de Daniel transformó a Samarcanda como un centro espiritual global. Es un punto de convergencia. Al ser Daniel una figura respetada por judíos, cristianos y musulmanes, su tumba se convirtió en una ciudad, un nudo de afluencia religiosa, en la ruta de la seda. Tamerlán trajo a los mejores artesanos y de todo su imperio para embellecer la ciudad bajo la premisa del poder que su imperio percibía en ese momento. Ahora, hay una anécdota histórica al respecto, ya que Tamerlán es como curiosidad, en su sepulcro, muy cercano por supuesto a este lugar de Samarcanda, le puso una maldición, dice: quien perturbe mi paz sufrirá un castigo peor de lo que yo fui como invasor en estas tierras. En 1941 arqueólogos soviéticos abrieron su tumba y coincidentemente 2 días después la Alemania nazi invadió la Unión Soviética, alimentando el mito de que los restos de Samarcanda poseen un poder que no debe ser desafiado. Lo más increíble de esta historia es que cuando ya se dieron cuenta los rusos que tenían encima a los alemanes y avanzando con gran cantidad de fuerza, se ordena volverlos a cerrar la sepultura y sellar todo eso, y justamente posteriormente los nazis fueron derrotados. Para seguir en el contexto de lo que estamos hablando, Daniel es el joven cortesano que fue llevado en la primera deportación en la nobleza y familia real. La edad de la deportación está entre los 14 y los 18 años, seguramente fueron los 14 años. Era un adolescente cuando comenzó el servicio en la corte de Nabucodonosor. Como yo les explicaba en el tema anterior, era profunda costumbre llevarse a la casta, a lo más útil en la sociedad. Bueno, el caso de Ezequiel fue llevado en la segunda deportación 8 años después de Daniel, junto con el rey Joaquín y otros 10.000 cautivos. Ezequiel en la primera deportación tenía como 18 años y en la segunda, cuando fue llevado, tenía 25 años. Comenzó a profetizar en Babilonia a los 30 años, edad en la que normalmente el sacerdote comenzaba su servicio en el templo de Jerusalén. Ahora, entonces en resumen, Jerusalén antes de la caída, estaba Jeremías, Sofonías, Habacuc, Hulda y Urías. En Babilonia, exiliados Daniel y Ezequiel. En Edom estaba Abdías. Es fascinante notar que Daniel era el más joven de este grupo, mientras que Jeremías era el más veterano. Vio pasar a varios profetas durante sus 40 años de ministerio. Los historiadores sugieren que el número total de exiliados, el número total, fueron aproximadamente 20.000 personas. Este número representa aproximadamente el 25% de la población total de Judá en ese momento, sin considerar la cantidad de muertos que quedaron, por supuesto, estamos hablando de los vivos solamente. Cerca del 75% de la población viva, de los que no fueron eliminados, permaneció en la tierra de Judá o huyó a otros lugares como Egipto. A pesar de que el número de deportados parece bajo comparado con poblaciones modernas, pero representaba la élite intelectual, religiosa y política, lo que explica el impacto cultural que eso conlleva, ya que es un exilio fue definitivo para la historia judía. De la gran mayoría, sí, quiero dejar claro que la gran masa no fue esclavizada, sino que fueron relocalizados estratégicamente para servir a la economía muy inteligentemente en la infraestructura del imperio. Los babilónicos aplicaron un sistema de tierra por servicio. Se le asignaron parcelas para cultivarlas. A cambio, la comunidad debía pagar impuestos elevados, proporcionar mano de obra para proyectos de construcción o servicio militar también. Se les permitió mantener su lengua, su tradición y su religión, en general, con excepciones, por supuesto. Mantuvieron sus estructuras de liderazgo, ancianos y sacerdotes administraban cierta parte del pueblo, lo que permitió que la identidad judía sobreviviese al exilio. Hubieron desórdenes, por supuesto, con matrimonios mixtos y que después veremos que iban a ser modificados. La mayoría de los deportados fueron ubicados en zonas rurales, comunidades étnicas homogéneas cerca de los canales de irrigación de Mesopotamia.
Tel Aviv, no el Tel Aviv que nosotros conocemos, en Tel Aviv de Irán, el asentamiento más famoso ubicado a orillas del río Kebar, un canal de un brazo del Éufrates, cerca de la ciudad de Nippur, ahí donde vivió y profetizó Ezequiel. Babilonia también estaba un asentamiento importante, pero ahí estaba la élite, incluyendo al rey Joaquín y a Daniel, que residían en la ciudad de Babilonia bajo la custodia y ocupaban cargos en la corte. Río Kebar, identificado significativamente como el canal de Sharanil, atraviesa las ruinas de Nippur. Muchos judíos prosperaron tanto en este sistema, como siempre el judío prospera, ¿no? Cuando Ciro el Grande les permitió regresar el año 538 a.C., una parte considerable decidió quedarse en Babilonia, estableciendo lo que hoy conocemos como la primera gran diáspora. Bueno, ese es en resumen más o menos el contexto de lo que significa la deportación a Babilonia. 70 años duró este periodo marcado por la última, como dije en las 3 secciones, la última y definitiva deportación y el retorno por medio del edicto de Ciro, Darío y Artajerjes, comenzando un ciclo histórico con el retorno de Esdras y Nehemías, que abre un nuevo capítulo en la historia de Israel, ya que ellos traen la orden de reedificar Jerusalén y el templo de Dios. Con esto adjunto al tema principal de esta semana. Continuando con el estudio que traemos, corresponde el libro de Esdras. Como ya les he hablado en temas anteriores, Israel, la casa de Judá, nunca ha sido aceptada por sus vecinos, quienes son sus enemigos naturales, como sucede hasta hoy. Pues bien, en la época de Esdras es el libro que marca el retorno de la casa de Judá a Jerusalén. Babilonia los había llevado cautivo bajo el imperio de Nabucodonosor. Debo aclarar que existe una afinidad sucesión de imperios. Babilonia es conquistado y destruido por el eje medo-persa, que a su vez, transcurridos los años, es destruido y reemplazado por Grecia. Y transcurrido también una cantidad de años, es destruido y subyugado por Roma. Pues bien, una vez que cayó el imperio babilónico, apareció Ciro, rey de Persia, y su corazón fue tocado por Jehová, dando una orden de volver a reedificar Jerusalén y su templo. Ese libro fue escrito por Esdras, que es sacerdote y escriba. En este retorno inicial de zonas bajo la orden de Ciro, retornaron 42.360 israelitas y se realiza en un periodo inicial con Zorobabel, comienzan a edificar prontamente el muro y el templo, poniendo las bases del cimiento de lo que había sido destruido por Babilonia. Es importante entender que se restaura el altar y el culto lo más importante, como primordial para el pueblo de Israel, colocando los cimientos que habían sido destruidos por Nabucodonosor. Como ya lo dije anteriormente, no es fácil para el pueblo de Israel establecerse en su tierra dada por Dios con tantos enemigos alrededor. Enemigos no solamente evidentes, sino que solapados. Enemigos que murmuran a espaldas del pueblo, que complotan y confabulan para perjudicarlo, desprestigiarlo, y movilizaron hordas de políticos diplomáticos que fueron a presencia y esperaron que hubiese un nuevo rey, que no fuese Ciro, que había dado la orden, y comenzaron a tratar de empezar a desprestigiar al pueblo de Dios. Esperaron hasta que Asuero fuese el gobernante que los escuchara y que Darío diera la orden para detener la construcción del templo y la ciudad de Jerusalén, con el argumento de que esto es un pueblo sedicioso, es un pueblo maligno, que es un pueblo conflictivo, que es un pueblo que finalmente tiene deseos de expansión, es un pueblo que tiene deseos de imperialismo, de grandes planes de abarcar y ser rebelde. Si nos damos cuenta, son prácticamente los mismos argumentos que utilizan los enemigos de Israel hoy día, porque la enemistad está destinada así, de esa forma, y los enemigos serán enemigos siempre. Pueden cambiar los escenarios, pueden cambiar los tiempos, pueden cambiar las épocas, pero ese odio ancestral seguirá siendo siempre el mismo. Bueno, con este argumento lograron que saliera un edicto para detener la construcción del templo y la ciudad de Jerusalén, y quedó suspendida gracias a la lengua de sus enemigos. Esto llevó prácticamente a una guerra diplomática.
porque también Esdras, que estaba todavía en frente de estos reyes, siguió adelante con conversaciones y negociaciones, mientras acá en terreno se seguía con la construcción del templo, que era la prioridad número uno. No detuvieron la construcción. A pesar de las lenguas de los enemigos, igual siguieron lentamente construyendo y no detuvieron, tampoco se fueron con toda la maquinaria, pero siguieron poniendo su piedrecita y moviendo las cosas. En esta apelación que realiza Esdras, Darío se le solicita que revise los registros y que se dé cuenta de que Ciro había dado la orden y era una orden bastante importante. Por lo tanto, Darío hace la revisión en los registros y solicita, ¿no?, que se haga llegar el decreto dado por Ciro. Bueno, en esta apelación, Darío es el que, de la delegación judía, encuentra en los archivos la orden de su antecesor y ordena que se cumpla. Y es confirmada por la labor diplomática de Esdras, que consigue también la carta del decreto de Artajerjes, rey de Persia. Ahora, esta carta es el decreto, permitiendo embellecer el templo con oro, plata, reedificar completamente Jerusalén. Esdras está consciente que fue la idolatría la vez que llega a la tierra santa, que fue la idolatría la que llevó a este estado a su pueblo, a ser llevado cautivo y ser humillado y pisoteado por tanto tiempo. Y llama un consejo, que se da cuenta de que gran parte de este pueblo, a través del tiempo transcurrido, se ha mezclado con extranjeras. Y no es un fenómeno, quiero que lo entendamos, no es un fenómeno de racismo ni de discriminación, no, sino que es sencillamente por las conductas de las mujeres extranjeras que eran muy paganas, muy idólatras, por lo que se realiza una mezcla cultural peligrosa para el hombre de Dios. Todos debemos tener claro qué importante es la compañera en la vida. Si tenemos una compañera demoníaca, satánica, maligna, obviamente va a ser muy difícil que estemos cerca de Dios. Si tenemos una compañera que tiene vicios, problemas morales, éticos, conductuales, obviamente que también nos va a arrastrar hacia esa forma, va a hacer que nuestro prisma sea diferente. No soy, y tampoco lo es la Biblia, el partidario de que los dos polos opuestos se atraen. Creo que las cosas deben ser cada oveja con su pareja. Y todo aquel que quiera ser parte de este reino debe tener claro que su compañera debe ser de la misma tendencia. Todo aquel que esté cruzando por conflictos matrimoniales, espirituales, y que incluso su compañera se burle de él por su tendencia religiosa, obviamente debe separar aguas, porque no tiene unión Cristo con Belial, ni la luz con las tinieblas, ni los ídolos con Dios. También es cierto cuando Cristo dice, si tu brazo te es ocasión de caer, mejor te es entrar sin un brazo, reino de Dios. De la misma forma podemos cortar a una mujer de nuestras vidas que nos hace daño. Como el dicho dice, detrás de un gran hombre, nuestra compañera de vida es la que nos marca el rumbo y nos apuntala y nos da respaldo respecto a nuestra posición moral y ética en la vida. El hombre es un pequeño hombre hijo en ocasiones y muy importante, la mujer alrededor de él, muy importante. Todo aquel que tenga una buena compañera, dele gracias a Dios. Pero lo importante aquí es pensar igual y tener una visión igualitaria de la vida, tener una visión espiritual de la vida. Bien, Esdras entonces llama a que en un plazo determinado todos aquellos que tuviesen mujeres extranjeras se separen de él y vuelvan a reformar su vida y empiecen por el bien de la nación y por el bien de Dios, comiencen a girar su rostro hacia su creador y sabiendo de que este mismo fenómeno de mujeres con costumbres externas trajo mucho daño a la historia desde Salomón hacia adelante. Entender esto es muy importante, es seguridad espiritual. Espero que el libro de Esdras les sirva porque es un documento histórico bastante fundamentado en la historia. Creo que incluso le da un realce a la escritura con respecto a lo que es la historia bíblica fundamentada en la historia de la humanidad, nombrando a reyes tan importantes como Ciro, como Darío, como Asuero y como Artajerjes, que evidentemente están fundamentados en la historia. Por lo tanto, si el pueblo de Israel viene con un fundamento histórico hasta aquí, porque todo lo que se nos ha delegado en sucesión de historias es real. Espero que Dios les bendiga, que nos encontramos en el próximo capítulo para seguir avanzando en el estudio de la Santa y Sagrada Escritura. Que Dios les bendiga.